Hola, muy buen día a todos. En esta ocasión vamos a abordar un tema de verdad relevante para todos aquellos que trabajamos como profesionales de educación especial. En esta ocasión, de manera específica, es la evaluación psicopedagógica. Toda la información que vamos ahorita a dar está basada en el libro, en el texto de Joan Bonals y de Manuel Sánchez, que lleva efectivamente el mismo título en sí, que es la evaluación psicopedagógica. Tenemos, de acuerdo a Joan Bonals y a Manuel Sánchez, nos describe que creo que sí es importante remarcar esta parte para que nos situemos. ¿Cuál es el enfoque metodológico? El marco teórico de referencia es sobre el que se sostiene la evaluación psicopedagógica, es el de la concepción constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje y la teoría sistémica. Esto creo que es ya un enfoque mucho más evolucionado, mucho más preciso y mucho más adecuado ahorita a lo que es la educación inclusiva. En sí, Bonals y Sánchez dicen que la evaluación psicopedagógica es un proceso compartido de recogida y análisis de información relevante de la situación de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta las características propias del contexto escolar y familiar, a fin de tomar decisiones para promover cambios que hagan posible mejorar la situación planteada. Con esto vemos también que la evaluación psicopedagógica debe permitirnos disponer de información relevante en relación a las capacidades y potencialidades de los alumnos, maestros y padres de familia. No nos vamos a fijar tanto en sus dificultades o en sus hándicaps, como bien lo dice, más bien nos vamos a enfocar en las potencialidades y en las situaciones de mejora y concreción de ayudas y apoyos. Tenemos que especificar por qué se trata de un proceso. Dice que es un proceso porque no se reduce a una actuación puntual o a unas situaciones aisladas, sino que tiene un inicio y una continuidad de actuaciones interrelacionadas destinadas a investigar y comprender mejor el hecho de enseñar y aprender. Se desarrolla en colaboración. Esta parte también es muy importante con el conjunto de participantes en el proceso. Tiene un carácter interdisciplinario con aportaciones propias de la competencia de cada uno. Este proceso se desarrollará en los contextos más significativos donde se dé la situación de enseñanza-aprendizaje. Vamos a poner especial énfasis en la interacción que el alumnado establece en los distintos contextos, ya que estos determinan tanto sus competencias y habilidades como la definición de las ayudas que necesita. Vemos que, haciendo un paralelismo con la teoría de sistemas, se puede decir que cualquier cambio que se produce en alguno de estos sistemas, ya sea la familia, el aula, la escuela, la comunidad, lleva a cambios o adaptaciones de los otros. Una evaluación psicopedagógica, nunca se realiza en vacío. Es el fruto de una demanda o de una necesidad. En este sentido, nunca debe perderse el objetivo o la finalidad. Desde esta perspectiva es importante introducir el concepto de eficiencia en la evaluación psicopedagógica. Siempre se priorizarán los aspectos más relevantes según la propuesta y solamente se planificarán las actuaciones necesarias para promover cambios. Si se fijan, aquí hay algo bien importante. Ya la evaluación psicopedagógica se ve desde un enfoque sistémico, en donde debemos estar conscientes de que cada una de las partes influye en el todo, y de manera inversa también el todo va a influir, ya sea de manera favorable o desfavorable, en cada una de sus partes. También hay que ver, ahorita va a ser un tema que abordaremos a profundidad más adelante, acerca de las demandas. Una evaluación psicopedagógica no sale de la nada. Siempre debe haber una demanda
para poder empezar a realizar este trabajo, este esfuerzo mental, este esfuerzo en colaboración y también esa parte de la eficiencia. No toda la información obviamente va a ser necesaria vertir en una evaluación psicopedagógica, sino que se debe priorizar aquella información que realmente sea relevante y que sirva como trampolín para la mejora de los aprendizajes. Tenemos finalmente que que los aspectos, vamos a tratar ahora un tema que a mí de manera particular, pues sí se me hizo sorprendente y muy bien por parte de nuestros autores, porque definen con precisión aquellos aspectos que se acostumbran a ser objeto de la evaluación. Tenemos que en el aula, ¿qué es lo que más debemos poner como tener una observación mucho más precisa? Es en la interacción entre el alumno o grupo y los contenidos de aprendizaje. Aquí vamos a ver que el niño, ¿qué es lo que vamos a ver en esto? Vamos a evaluar sus capacidades, sus niveles de competencia, sus estilos de aprendizaje, qué condiciones personales y del entorno facilitan sus aprendizajes, cómo integra sus nuevos conocimientos, cómo analiza su propia capacidad de aprender, qué sentido tiene para él los contenidos y con qué autonomía los afronta y qué actitud muestra delante de los conflictos cognitivos. También otra cosa que se debe observar en el aula es la interacción entre el alumno, grupo y el profesor. Esto es bien importante, la relación que mantenga el profesor. Aquí vamos a ver qué dice, qué es lo que se va a observar de manera específica, cómo el maestro parte de los conocimientos para generar nuevos conocimientos, qué ayudas pedagógicas se facilitan en el aula, qué grado de planificación didáctica establece el profesor, que si es que favorece la autonomía o mantiene un estado de continua dependencia, si se está desarrollando un autoconcepto positivo en el alumnado, qué dinámica de grupo está haciendo, si es una que realmente está favoreciendo la cohesión, qué expectativas tiene el maestro respecto a sus alumnos y su estilo docente, que si es que ofrece caminos y ayudas que faciliten el aprendizaje de todos los alumnos. En cuanto a la interacción entre el profesorado y los contenidos de aprendizaje, ahí vamos a ver cómo se da la programación y cómo se aplica en el aula, cómo se abordan los diferentes tipos de contenidos, cómo la metodología, si su metodología es adecuada para atender la diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje, con qué recursos humanos, materiales y funcionales se cuentan y su grado de adecuación, cómo se concreta la evaluación y el grado de adecuación de la programación del aula en relación con el alumnado y el proyecto curricular de la escuela. Muy bien. También otra cosa en donde debemos poner mucha atención, donde debemos fijarnos mucho, es en el centro educativo. Si es que debemos de disponer del conocimiento de la estructura organizativa del centro, ya que esto nos va a permitir participar desde nuestra experiencia profesional en las posibles mejoras institucionales. Ya en el contexto familiar creo que es otra parte vital para llevar a cabo una buena evaluación psicopedagógica. Ya saben, nuestra primera herramienta con la que hasta el momento, con la más eficaz y la que nos proporciona mucha información respecto al contexto familiar, pues son las entrevistas con los padres de familia. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver, a ser muy puntuales, muy observadores en cómo se organiza el entorno familiar, qué pautas educativas tienen las familias, sus creencias y qué esperan de la escuela, saber cómo participan los padres de la experiencia escolar? Siempre también debe ser un análisis compartido. Las familias nunca deben estar apartadas. Siempre ese análisis que se haga debe ser en compañía, compartiendo con la familia para crear las condiciones
También tener presente el grado de adaptación e identificación de la escuela y la familia a las exigencias del entorno social. No, recordemos, ahorita acabamos de vivir como a nivel mundial, pues lo de la pandemia, ¿no? Y esa parte también como que nos hizo que transformáramos la forma en cómo ya se visualizaba y las formas en cómo se adquieren los aprendizajes. Entonces, todo eso ya de acuerdo al tiempo y el momento que vivimos es muy importante precisarlos. Ahora vamos a hablar también de un tema que, como lo dije al inicio, es de donde precisamente parte, nos exige, nos pone en ese conflicto de pensamiento, de reflexión y de análisis, que es la demanda de evaluación psicopedagógica. Entonces vamos a definir que, de acuerdo a nuestros autores, dicen que la demanda se refiere a problemas que es necesario resolver, situaciones susceptibles de modificar, temas que se tienen que trabajar o conflictos que es preciso solucionar. Se puede entender como el momento inicial de un proceso en el cual podemos reflexionar. La concreción de la respuesta debe basarse en la comprensión de la situación que ha generado la demanda. Para dar una respuesta adecuada conviene poner nuestra atención en quién la hace, a quién, dónde, cómo, cuándo y por qué se presenta, para perfilar también la respuesta que se va a proporcionar, el cómo, el cuándo, en quién y por qué se da. Bueno, en sí, creo que este es un tema que muy atinadamente nuestros autores pues abordan, ¿no? Es muy difícil que en otros textos se fijen en esa demanda, que finalmente es el inicio, ¿sí? Como es la primer parte de toda una madeja en donde tenemos que trabajar, que es la evaluación psicopedagógica. Pero creo que es el momento preciso para que todos los que intervenimos en esta evaluación psicopedagógica nos planteemos, empecemos a hacer conjeturas, empecemos a elaborar hipótesis, fijarnos más bien en todo ese universo que incluye a la familia, a la escuela, a los profesores, que van a dar como resultado pues una mejora en los aprendizajes de los alumnos. Vamos a ver aquí también que en las demandas y en la respuesta asesora se podrían poner énfasis en los procesos de enseñanza-aprendizaje del grado de clase, análisis de la secuencia didáctica, la flexibilidad del currículo, en los centros si es que en los centros hay un modelo comprensivo, en el cambio metodológico de los centros, en la facilitación de los procesos para ajustarse a la diversidad, disponibilidad para la enseñanza comprensiva, los contextos educativos más saludables y análisis de la organización y del funcionamiento de los centros. Muy bien. Entonces vemos que la demanda se enmarca en 3 apartados, así muy, muy, muy precisos y contundentes, y que nunca debemos dejar a un lado, y que es la enunciación y escucha de la demanda. Siempre debemos estar en disposición de escuchar esa demanda de cualquiera de los contextos donde emane. También se tiene que realizar un análisis de la demanda y una reformulación conjunta de la demanda y diseño de la respuesta. Aquí una palabra clave es conjunta. Una demanda no se hace al vacío, igual que una evaluación psicopedagógica. Siempre debe que nacer de algún problema que se tiene que solucionar. Muy bien, ahora vamos a hablar de las demandas. Gracias por los autores que nos dan todo un abanico de posibles demandas a las que nosotros como profesionales de la educación es probable que nos enfrentemos. En primer lugar, tenemos la demanda queja. ¿A qué se refiere la demanda queja? Es aquella que no tiene deseo de organizar una respuesta a la situación que la ha provocado.
Tenemos en segundo lugar la demanda con intencionalidad. Esta es una, más que nada es catártica, necesidad de desahogarse. No hay demanda de intervención, sino más bien de escucha. También tenemos las demandas confirmación, que son consultas con el fin de contrastar aquello que se hace con el criterio del asesor. También tenemos las demandas prescritas o por encargo. Es algo que se debe de hacer. Eso es a lo que nos enfrentamos todos los maestros que trabajamos y que año con año, como una manera administrativa, pues nos tenemos que dar a la tarea de hacer todas las evaluaciones psicopedagógicas. También demandas de evaluación general del alumno. Aquí es una necesidad que tiene el maestro de conocer mejor a un alumno. Las demandas de evaluación de los aprendizajes, que se centran en la evaluación de las áreas instrumentales. Luego tenemos las demandas de intervención en problemas de conducta. Esto se centra mucho en alumnos que tienen comportamientos muy disfuncionales. También hay demandas reactivas a una situación amenazadora. Aquí es muy concreto y está muy enfocado en los maestros. Y sí, se me hace bien interesante y bien importante porque pocos abordan esta situación. ¿Cuántas veces no como maestros nos hemos visto amenazados por los padres de familia, por los alumnos, incluso por nuestros propios directivos? Y entonces aquí son cuando los docentes se sienten amenazados. Tenemos también las demandas reactivas al malestar que experimenta el demandante. Esta es una expresión de malestar sobre los alumnos en sí. Luego tenemos las demandas exigencia, que se formulan en forma imperativa, con una considerable presión hacia el asesor. También tenemos las demandas juego, en donde las personas practican juegos como juegos psicológicos para buscar una recompensa o llamar la atención. Se pone a prueba al asesor. Luego tenemos las demandas delegación, que es como cuando se traspasa el problema y desatenderse totalmente del caso. Tenemos las demandas urgencia, que se plantean con poco tiempo para formularlas o para que responda el asesor. Se presentan en lugares y momentos no adecuados. Tenemos también las demandas ilimitadas, que estas como que dan una sensación de impotencia y desánimo ante una situación educativa, que quien hace la demanda no se ve capaz de afrontar. Luego tenemos las demandas directas o indirectas. Quien hace la demanda la formula la misma persona que ha detectado la necesidad. ¿Sí? Entonces estas demandas directas o indirectas no lo hace, sino que la propia evaluación la hace la persona que detectó el problema. Y bueno, finalmente vamos a abordar algo también muy, muy importante y que se da mucho en el caso de de las UDI o de los USAER, que tienen que asesorar a los maestros, que son la ausencia de demandas y que gira precisamente a una resistencia activa. No acepta la responsabilidad de dar una respuesta adecuada. ¿Sí? También muchas veces se da esta ausencia de demandas cuando los maestros en sí, pues como que se consideran que tienen toda la capacidad, todas las habilidades para poder afrontar cualquier demanda. Bueno, entonces a manera de reflexión yo puedo decir que este enfoque, esta forma de abordar la evaluación psicopedagógica ha sido una de las más completas, de las más, como se decía en un principio, ese enfoque reconstructivista, ese enfoque sistémico. Yo digo que eso es lo que nos permite realmente crecer, mejorar nuestros conocimientos para ir mejorando a la vez también pues las condiciones del aprendizaje, no solamente en específico de los alumnos, pero también en las mejoras de la familia y de la escuela. Muchísimas gracias.